¿Quieren que creas en sus 45,000 mentiras? Sus propios fundadores se escupieron en la cara por el pan. El problema es que ellos no tienen la Eucaristía, solo tienen cobardía. Basta de medias tintas. Hoy no venimos a debatir con diplomacia, venimos a desmantelar el castillo de arena que el protestantismo construyó sobre el engaño. El encuentro de Marburgo, en 1529, no es un dato histórico aburrido, es la escena del crimen donde se cometió la mayor traición a la fe. Te prometieron libertad, sola escritura, pero te entregaron división y confusión. El veneno comenzó ahí, cuando Lutero, Calvino y Zwinglio demostraron que eran incapaces de ser guiados por el mismo espíritu en el tema central del cristianismo. ¿Quién está en el altar? La respuesta de la Iglesia Católica es una roca inquebrantable. La respuesta de ellos es un menú de herejías. Presta atención, porque la única forma de que tú aniquiles sus argumentos es conocer la vergüenza de sus propios orígenes. Si la furia santa te mueve, detente. La Eucaristía está siendo atacada. Dale me gusta y comparte este video ahora mismo. Riega esta verdad como un incendio. No seas un católico pasivo, sé un soldado. Que esta advertencia pulverice sus símbolos vacíos. El corazón de su fraude es este, la sola escritura. Ellos te dicen que la Biblia es su única regla de fe. Mienten. En Marburgo tenían la misma Biblia, tenían la misma frase de Cristo, esto es mi cuerpo. Y sin embargo salieron con 3 doctrinas mutuamente excluyentes. El libro no funciona sin la autoridad. Martín Lutero, el primer gran rebelde. Aún con su ira contra Roma, él no tuvo el coraje de negar completamente la presencia real. Sabía que contradecir las palabras literales de Jesús era una blasfemia total. Inventó la consubstanciación, una doctrina monstruosa que intenta sentar a Cristo y al pan en el mismo trono. Es un error, pero demuestra la fuerza de la verdad católica. Hasta su peor enemigo tuvo que admitir que Jesús estaba ahí. Su frase, prefiero beber sangre con el Papa que vino con Zwinglio, es una confesión de culpabilidad al admitir que el simbolismo de Zwinglio era una herejía mayor. Ulrico Zwinglio, el gran destructor de la fe. Zwinglio vio la Eucaristía como un acto de canibalismo si era literal, y por miedo a lo sobrenatural, lo redujo a un simple recuerdo. Para él, el pan significa el cuerpo. ¡Qué cobardía! Redujo el poder omnipotente de Dios a una simple ceremonia conmemorativa. El diablo debe aplaudir la postura de Zwinglio. Él robó la presencia divina y la reemplazó con un símbolo vacío. Un plato de pan y jugo que jamás tendrá el poder de un solo sacramento católico. Y hoy la mayoría de las 45,000 denominaciones son herederas directas de esta miseria simbólica. Juan Calvino, el falso mediador. Calvino, intentando ser más sofisticado, inventó la presencia espiritual. Dijo que el creyente recibe la virtud de Cristo en el espíritu, pero su cuerpo se queda en el cielo. ¿Por qué esta gimnasia teológica? Porque Calvino no podía conciliar la literalidad de Jesús con su propia interpretación racionalista. Es una negación sutil, pero un robo al fin y al cabo. Nos quita el sacramento físico para darnos una experiencia personal, creando una fe solitaria y sin ancla. El resultado de Marburgo fue la implosión de la Reforma. El artículo 15 se quedó sin firma. Este desacuerdo no es un detalle, es la prueba de fuego que aniquila su reclamo de ser la única verdad. Si el solamente la Biblia fuera cierto, habría producido una fe unificada. Produjo una anarquía teológica de 45,000 fragmentos. Y esa es la primera y más brutal humillación que debemos usar contra ellos. El desafío hoy es que los herederos de Calvino, Zwinglio y Lutero atacan la coherencia católica, sin ver el astillero en su propio ojo. Ellos nos dicen, la Eucaristía es idolatría porque adoráis un trozo de pan. Pero su argumento se pulveriza cuando se les recuerda que ni siquiera sus propios fundadores pudieron acordar qué clase de trozo de pan era. Era el pan con Cristo, Lutero. Era el pan que solo recordaba a Cristo, Zwinglio. ¿O era el pan que solo nos elevaba espiritualmente a Cristo, Calvino? La Iglesia Católica tiene un solo magisterio, una sola verdad, enseñada por los apóstoles y definida por el Espíritu Santo, transubstanciación. Ellos tienen un menú de opiniones. ¿Y por qué es esto relevante para tu vida diaria? Porque si no hay presencia real, no hay sacrificio real, no hay gracia real, y todo se convierte en un club de autoayuda donde el pastor es el protagonista, no Cristo. Vamos a profundizar en la raíz de su fracaso, el racionalismo. La gran arrogancia de Zwinglio y Calvino fue limitar a Cristo a las leyes de la física.
Su argumento se reduce a esto: el cuerpo de Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, por lo tanto, no puede estar aquí en el altar. Esto es una blasfemia intelectual. Estamos hablando del Creador del universo, de aquel que camina sobre las aguas, que resucita a los muertos, y que resucitó su propio cuerpo en un estado glorificado, y nos dicen que Él no puede hacerse presente en un pedazo de pan. Ellos están poniendo una cadena oxidada del siglo XVI al poder de Dios. Es la misma mentalidad del pagano que dice: mi Dios es débil y necesita ayuda. El Dios católico es omnipresente, omnipotente, y su cuerpo glorificado trasciende el espacio y el tiempo. La transubstanciación es la única doctrina que honra la divinidad de Cristo, porque no limita su poder de estar donde Él dijo que estaría. Cualquier otra postura es un acto de cobardía teológica. Ellos tienen un Cristo lejano que nos mira desde el cielo. Nosotros tenemos un Cristo prisionero de amor en el sagrario, a solo unos metros. Ahora confrontemos la arrogancia de la novedad. Antes de 1517, la doctrina de la presencia real no era un tema de debate para los cristianos. Era la verdad inmutable, atestiguada por todos los padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, c. 107 d. discípulo directo de Juan el Apóstol, ya condenaba a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos hablando del siglo I. San Agustín dijo: nadie come esta carne sin antes adorarla. ¿Adorar un símbolo? Jamás. La fe de la Iglesia en la Eucaristía es tan antigua como la misma Iglesia. La humillación para los reformadores es que, en el 1529 en Marburgo, no estaban defendiendo una verdad perdida que la Biblia había ocultado, sino que estaban inventando una novedad que contradecía 1500 años de fe unificada. Se colocaron a sí mismos su propia interpretación individual y sesgada de un pasaje, Zwinglio con el significa, por encima de la voz unánime de los apóstoles, los padres y los santos. Este acto de rebeldía intelectual es el que jamás tendrán los católicos que honran la tradición. Somos herederos de la fe del primer siglo. Ellos son herederos de un debate de hace 500 años que terminó en fractura. El catolicismo aniquila su novedad con la antigüedad. Cuando te ataquen, no debatas sobre sola escritura, mándales a leer a los padres de la Iglesia. San Justino Mártir, en el año 155 en su primera apología escribió: no los tomamos como pan o bebida ordinarios, pues estas comidas han sido transformadas en la carne y sangre de aquel Jesús que se encarnó. 1300 años antes de Lutero. La doctrina católica es la fe original. La posición de Lutero, consubstanciación, la de Calvino, presencia espiritual, y la de Zwinglio, símbolo vacío, son invenciones heréticas del siglo XVI que se atrevieron a contradecir la voz de los apóstoles y los mártires. Este es el fraude histórico que debemos exponer sin piedad. La clave de la verdad católica es la lógica del sacrificio. El antiguo pacto tenía sacrificios de animales que tenían que repetirse. El nuevo pacto tiene el único sacrificio de Cristo, perfecto y eterno. La misa no es un nuevo sacrificio, sino que hace presente el sacrificio del Calvario de forma incruenta. Si la cena del Señor fuera solo un símbolo, Zwinglio, entonces cada vez que la celebran, están admitiendo que necesitan otro recordatorio vacío de un evento pasado. En lugar de recibir la gracia del evento presente, es una humillación al poder de Dios. Cuando el sacerdote dice: haced esto en conmemoración mía, el legalista escucha recordar, pero el católico escucha el imperativo de la orden sacerdotal de Cristo. La palabra griega es anamnesis, que en el contexto litúrgico judío no solo significa recordar, sino hacer presente el evento salvífico. Esto es lo que jamás tendrán en las 45,000 denominaciones. Ellos tienen un recuerdo, nosotros tenemos un encuentro vivo y real con el Rey del universo. ¿Qué le roba al alma la negación de la Eucaristía? Todo. El protestantismo te roba el sacrificio, te roba la gracia sacramental y te deja una fe de supervivencia personal. Cuando un católico comulga, recibe una inyección divina de la vida de Cristo que pulveriza el pecado venial y te fortalece para la batalla. Ellos, al negar la presencia real, viven una vida espiritual de anemia crónica. Se tienen que conformar con un sermón y un sentimiento, un símbolo vacío de algo que sucedió hace 2000 años. Es un robo a mano armada de la gracia. Cuando el mundo te tiembla con el miedo, la desesperación o la tentación, un católico corre al sagrario, se arrodilla ante el tabernáculo y encuentra la fuerza de Dios.
¿A dónde corre un seguidor de Zwinglio? A la biblioteca, a releer un pasaje, a buscar un sentimiento. No hay comparación. La fe católica es una fe de encuentro real, físico, palpable. La fe protestante es una fe de distancia y especulación. No te conformes con las migajas que los reformadores te dejaron. Exige el banquete completo. Exige a tu Dios. El debate de Marburgo de 1529 no terminó con una cena fraterna. Terminó con Lutero negándose a estrechar la mano de Zwinglio, declarándolo hereje. El fundador de la Reforma llamó hereje al otro reformador, por el mismo tema. La sola escritura es una farsa que se devora a sí misma. Y la única razón por la que tenemos la verdad es porque la Iglesia, la roca de Pedro, jamás se doblegó ante sus interpretaciones humanas. El sagrario, con el Santísimo Sacramento, es nuestro estandarte, nuestra victoria inmutable. Es donde la cobardía del símbolo se encuentra y es aniquilada por el poder de la presencia real. Que cada rodillazo que des, cada comunión que recibas, sea una humillación para aquellos que osaron dividir el cuerpo de Cristo. Lucha por este tesoro. Defiéndelo como tu propia vida. Hemos confirmado que las doctrinas de Lutero, Calvino y Zwinglio sobre la Eucaristía son una torre de Babel que colapsó en Marburgo, demostrando el fraude de la sola escritura. Hemos expuesto la cobardía de reducir el poder de Dios a la física humana. La Iglesia Católica tiene la presencia real, el sacrificio vivo y la única fuente de gracia sacramental. La división de las 45,000 sectas es la prueba de que se quedaron con un símbolo vacío. No eres un simple creyente, eres un heredero de la verdad total. Advertencia a los apóstatas. Arrodíllense ante el tabernáculo o afronten la verdad. Llamado para ti, soldado. El video que aparece ahora mismo sobre los 3 secretos que la Biblia oculta sobre la Virgen María es tu siguiente arma para destruir los ataques a nuestra Madre.